Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es en relación con modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente planteada por un grupo de diputados y diputadas de la Administración 2006-2010. En el año 1987, el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional propuso a la Asamblea Legislativa la necesidad de introducir en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica un párrafo de garantías ambientales. En esa oportunidad también se plantea que era imprescindible incluir en la legislación nacional un código del ambiente para respaldar la norma constitucional y que el país tuviera un cuerpo legislativo ágil y moderno que respondiera a la creciente transformación de los ecosistemas nacionales. Casi 10 años más tarde, un diputado de la provincia de Heredia, a instancias del movimiento ecologista costarricense, saca de los archivos legislativos la propuesta de Código del Ambiente y propone a la Administración Legislativa 94-98 la incorporación del párrafo de garantías ambientales en la Constitución Política, así como la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente. El 10 de junio de 1994, mediante Ley 7412, se publica en el Diario Oficial La Gaceta la adición del párrafo de garantías ambientales a la Constitución Política, donde se establece el derecho que tiene toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la legitimación para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. En el artículo 50 también se establece que el Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho y que la ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. Un año y medio más tarde, el lunes 13 de diciembre de 1995, se publica en la Gaceta 215 la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554. La aprobación de la Ley Orgánica no solo sufrió un largo proceso, sino que tuvo múltiples detractores, tanto de un sector de la administración pública como de grupos ambientalistas y grupos privados. Sin embargo, un grupo de diputados, incluyendo el presidente de la Asamblea Legislativa de aquel entonces, logró que en 2 debates consecutivos se aprobara la Ley Orgánica del Ambiente, transformando así la historia ambiental de Costa Rica. Hoy se ha planteado una modificación a la Ley Orgánica del Ambiente por parte de un grupo de diputados de la actual administración 2006-2010, bajo el expediente 16.874. En las modificaciones existen serias contradicciones. El movimiento ecologista, preocupado por esta situación, realizó una serie de críticas y observaciones de fondo. Para discutir sobre el tema, hoy contamos con Héctor González, director ejecutivo de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente. Buenas noches, Héctor, y bienvenido al programa. Buenas noches, Gabriel, gracias. Un grupo de diputados y diputadas de la actual administración pretende modificar la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554, del 4 de octubre de 1995, aduciendo que se requiere una revisión de sus normas que deben ser actualizadas a las exigencias del sistema actual y a los requerimientos de la sociedad. ¿Considera usted necesaria esta modificación de ley en base a las observaciones que hacen los diputados y diputadas de la actual administración? Para nada. En primer lugar, ellos alegan que la ley es muy vieja y como si fuese ya una obligación, es muy vieja, hay que cambiarla. Entonces cambiamos un montón de leyes que datan de principios de siglo o de mediados del siglo pasado, que son muy sólidas y que todavía hoy nos rigen. Cambiamos toda la Constitución. Lo que pasa es que los cambios como vamos a ver ahorita, los cambios que se proponen tienen que ver principalmente o casi solamente con la evaluación del impacto ambiental y la operación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que se rigen por reglamentos, o sea, por decretos ejecutivos, el más viejo de los cuales viene de mediados del 2004, ¿verdad? Entonces, lo que rige la actividad y la evaluación de impacto ambiental es mucho más reciente, o sea, que el argumento ese de que ya tiene que adaptarse a los nuevos tiempos es falaz, por decirlo menos. Además, se cita de que hay funcionarios y usuarios que han
externado, pero en ninguna parte se justifica o se documentan tales observaciones. No hay un estudio, no hay una justificación técnica que diga esto, procedimiento, esto podría funcionar mejor así. Y más bien lo que se viene a introducir son cambios que limitan la participación y la publicidad de las decisiones, que cambian radicalmente la conformación de la comisión mixta de Setena, de la comisión plena, perdón, y que en realidad nos parece son más bien una especie de agenda complementaria en el campo ambiental, ¿verdad? ¿Existe una justificación científico-técnica para plantear esta modificación, Héctor? Como te acabo de decir, no la hay. No aparece en la exposición de motivos del proyecto y no hemos encontrado en las argumentaciones que hemos visto ni en los análisis que hacemos ninguna justificación para hacer estos cambios per se. Sí, científico-técnica, ¿verdad? Correcto. Pues hay probablemente justificaciones políticas de conveniencia y, como vamos a ver más adelante, que favorecen en esencia a los grandes desarrolladores, ¿verdad? Uno de los aspectos medulares de la Ley Orgánica del Ambiente es el artículo 17, donde se establece la evaluación de impacto ambiental como un requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. En los cambios que proponen los diputados se cambia el concepto de evaluación de impacto ambiental por evaluación ambiental. ¿Cuál será el propósito de los legisladores de cambiar evaluación ambiental en lugar de evaluación de impacto ambiental, Héctor? Lo mismo me pregunto yo, ¿por qué hacer este cambio que queda sujeto a interpretación? Porque además hay dos cosas que salen al puro final del proyecto de ley, transitorios. El primero, y eso lo ves en todo este proyecto de ley, todo queda reglamento. La Ley Orgánica del Ambiente vigente fue reglamentada tardía y parcialmente. En realidad, cosas tan importantes como los consejos regionales ambientales u otros aspectos medulares de esta ley no han sido reglamentados del todo o no han funcionado del todo. Lo que se ha reglamentado básicamente es lo que tiene que ver con evaluación de impacto ambiental. Al final, hay un transitorio que dice, la ley, hay cierto plazo para que se dicte el reglamento, pero esto no será obstáculo para que la ley sea aplicada. O sea, que puede pasar una eternidad sin reglamento, entonces la ley se aplica así como está y queda toda interpretación. Si no es por reglamento, esa interpretación subjetiva. Entonces ya ahí tenemos un problema. Además, si bien la ley vigente no define impacto ambiental como tal, define las actividades, específicamente las actividades humanas, que tienen que someterse a la evaluación de impacto ambiental. Sí, porque además la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento científico-técnico que data de muchos años atrás, no se está descubriendo algo nuevo. Correcto, tenés toda la razón. Entonces cambiamos la interpretación, lo que es ahora, que es muy taxativo, muy claro, actividades que generen impactos de tal clase que impliquen desechos o alteraciones en los ecosistemas, por un montón de palabras muy bonitas y al final no se está definiendo tampoco impacto ambiental. Entonces, para mí esto es simplemente es hacer menos estricta la definición, permitir interpretaciones. Podríamos decir, o pretenden en este proyecto de ley presentado por los actuales diputados, exigir la evaluación de impacto ambiental una vez aprobado el proyecto. ¿Querrán hacer eso? Tal vez, Héctor. A lo que yo veo por ahí el asunto, porque se cambia la aprobación previa o sea, al inicio de las obras, de cualquier obra, al sometimiento a un proceso. O sea, que puedes hacer un montón de cosas y después presentar la evaluación, por ejemplo. Y hay otro proyecto de ley que vale la pena mencionar aquí, que es el proyecto para la apertura de los parques nacionales a la explotación geotérmica. Sí. Allí se plantea, y vos ves que hay como una correlación hay ahí. Patrones aquí, y otros proyectos de ley. La ley para el establecimiento de marinas. La ley para la concesión de recursos hídricos, etcétera, etcétera. En este ejemplo específico de la geotermia, el ICE puede entrar a los parques nacionales a hacer exploración. La exploración de geotermia y todo lo que conlleva ya en sí tiene una serie de impactos ambientales muy elevados. Es similar o igual a la exploración petrolera. De hecho, se usa la misma maquinaria. Y el ICE informará a la Setena que va a entrar a un parque nacional y después que haga la exploración y vea si es viable, factible económicamente la explotación de ese yacimiento, entonces presentará el estudio de impacto ambiental, cuando ya los impactos ambientales se han hecho. Qué curioso, ¿verdad?
¿Considera usted que vía reglamento, usted ya lo mencionó, se decida que obras o proyectos deben cumplir con el trámite de viabilidad ambiental? En absoluto. No solo que sea vía reglamento, sino que además, como está planteado este proyecto, quien determina cuáles son los instrumentos técnicos que se va a usar y en qué casos se va a usar es el omnipotente director general de la SETENA. Ya ni siquiera es un cuerpo colegiado como el que tenemos ahorita, que representa a diferentes instituciones del Estado y a las universidades públicas, sino que es un omnipotente director con un grupo de tecnócratas que hacen lo que él o ella diga. Sí, que vamos a hablar más Correcto. de eso adelante. La evaluación ambiental estratégica es un procedimiento adicional e importante en la planificación ambiental. ¿Debe incluirse este procedimiento en la actual legislación ambiental? Sí es importante y se debe incluirse en tanto que tenga algún significado, ¿verdad? En este momento lo que yo veo es... Explíquenos eso, Héctor. Lo que yo veo es como una cortina, es como suavizar, hacer el portillo para suavizar los requisitos y lo que tiene que cumplir la administración o las entidades públicas a la hora de hacer proyectos. Y de nuevo, en consonancia con otros proyectos de ley, me parece que es simplemente palabras. Simplemente, véase que, por ejemplo, se promulgó un decreto, quedaba 9 meses, creo que sí, para incluir la variable ambiental, los planes de gestión ambiental en todas las instituciones públicas. Nosotros hemos tratado de averiguar, no tenemos todavía respuesta por ningún lado de qué porcentaje de cumplimiento ha habido en esto de las instituciones públicas. Estoy seguro que es bajísimo. Y además es simplemente decir, nosotros vamos a cumplir con esto, entonces ponemos basureritos aquí, uno para que reciba esto, y eso es todo. Al final, el efecto neto de esto es mínimo. Esto que decís, este componente debería estar incluido como parte del proceso técnico con debida justificación. Otro de los cambios que pretenden los legisladores en el proyecto de ley de modificación a la Ley Orgánica del Ambiente es que los equipos interdisciplinarios deben estar certificados por un ente certificador, debidamente acreditados por el ente costarricense de acreditación. Esto es como un juego de palabras, ¿verdad? Lindísimo. En otras palabras, es la acreditación de los acreditados, que a su vez son acreditados por un ente acreditador. ¿Deben existir todas estas acreditaciones, Héctor? Pues no, yo no sé, lo que yo veo por un lado es que se está haciendo aquí, abriendo un negocio más, ¿verdad? Pero principalmente, ahorita, para ser consultor en la SETENA, vos sos doctor en biología, por ejemplo, tenés, o sea, debería bastar con que el título que te da la Universidad de Costa Rica sea suficiente certificación o no. O sea, necesitas que alguien más certifique lo que dice la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, etc. Yo no entiendo el sentido de esto, no más que poner un obstáculo más y además abrir un negocio para el ente certificador, que será una empresa privada, por supuesto. Estamos analizando, estamos discutiendo posibles modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente. Vamos a un corte y ya volvemos. Un grupo de diputados pretende modificar la Ley Orgánica del Ambiente, diputados de la Administración 2006-2010. Para evaluar y analizar esta situación tan particular, hemos invitado a Héctor González, director ejecutivo de FECOM. Se plantea un reembolso de los análisis técnicos que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. ¿Cuál será el propósito de establecer estas figuras, Héctor? Buena pregunta, dice uno cuando no tiene la respuesta. Nadie sabe, Gabriel. Probablemente eso quede en reglamento. Aparentemente, por donde va esto es a que la Secretaría realiza los estudios técnicos y después el desarrollador se los reembolsa. Sin embargo, además, por ahí más adelante del proyecto, hay otro artículo similar, igual de poco claro, que es como una especie de canon ambiental de compensación ambiental para los megaproyectos. Como que asumiendo, es un megaproyecto, necesariamente va a causar impactos significativos, entonces hay un paga esto, entonces ya los puede causar. Por ahí es donde va el asunto.
si puedo pagar, contamino, si yo soy carbono neutral porque pago ahí para que sean arbolitos, igual sigo echando humo. Por un lado está muy extraño y por otro lado nos remite a la otra parte del proyecto que tiene que ver con el fondo y el manejo de fondos que vamos a ver ahora, que hace la Setena con su personalidad jurídica instrumental. Entonces, realmente esto no está claro y aún peor, pues va a quedar al reglamento que de nuevo va a decidir una persona. En el artículo 22 se establecen los derechos que tienen las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a ser escuchadas por la Setena. Es lo que usted mencionó sobre participación pública. En cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o proyecto. Correcto. Las observaciones de los interesados serán incluidas en el expediente y valoradas en el informe final. ¿Pretenden los legisladores eliminar el derecho que tienen las personas a la información y a la participación popular? Por supuesto, y esto es tal vez el aspecto que más flagrantemente contraría las disposiciones constitucionales del artículo 50, ¿verdad? En primer lugar, se elimina el envío a la municipalidad hoy día, al menos las municipalidades deben recibir un resumen. Acordarse que gente que vive muy lejos de San José, habitantes de esas comunidades, no pueden desplazarse a la Setena a ver el expediente, que muchas veces no está disponible. Entonces, por lo menos ya ahí hay un principio de información que más bien debería mejorarse aún más. Por ejemplo, logrando que los expedientes estén íntegramente digitalizados, disponibles en la red en tiempo real, de manera que cualquiera pueda accederlos en cualquier momento y vea lo último que ha ocurrido. Eso sería tal vez lo mejor en cuanto a participación. Y además se limita a cierta cantidad de días el plazo para presentar cualquier objeción, observación, y que será valorada en el expediente. No es que necesariamente lo que se va a presentar. Sí, porque además son documentos públicos. Correcto, y además se exige que lo que vos o yo, cualquiera presentemos, tenga un fundamento técnico, jurídico, entonces limita aún más la participación especialmente de las comunidades. Y si uno va a ver los expedientes hoy en Setena, se da cuenta de eso, o sea, cómo los que en realidad participan son algunas personas, pero las comunidades afectadas, vea el caso, por ejemplo, de la minería en Cruzitas. Ahí te vas a ver el expediente que tiene decenas de miles de páginas, y los primeros tomos son apersonamientos de gente que vive ahí, que ellos mismos no escribieron, se nota, son 2 páginas de florituras legales que al final firma don fulano tal, que con solo ver la firma es una persona que con costos puede firmar. Entonces, esto es gravísimo para mí, que se limite. Se limita la publicidad. Sí, y además es tramposo, ¿verdad? Porque o sea, al final cualquiera puede poner lo que sea. Entonces, yo realmente no entiendo cuál es la idea de esto. La justificación que se da en el proyecto es que eso es un estorbo. O sea, que hace que el proceso sea muy lento, y lo he visto también en otras instancias, por eso hablamos de patrones aquí, por ejemplo. Sí, que la planificación ambiental viene a interrumpir el desarrollo. Por ejemplo, en el proceso que se está dando ahorita de homologación de los planes reguladores de la gran área metropolitana, que hace el PRUGAM, el programa y que fue hecho por una empresa española, yo he participado en algunas comisiones municipales y en todas he visto de los funcionarios municipales diciendo que eso no debe consultarse, porque entre más lo consultemos, más nos vamos a atrasar. Entonces cambiamos los planes reguladores. Y para muestra un botón, aquí en Moravia acaban de modificar el plan regulador para que donde estaba el Colegio Lincoln, que lo demolieron y que el plan regulador dice que es de uso residencial o educativo, no se podía hacer un mall, que es lo que quieren hacer. Entonces ahora una convocatoria de esas todas amañadas, donde van unos poquitos, y cambiaron el plan regulador para que ahora sí vamos a tener un mall. Ay, qué bonito, ¿eh? Debe el Ministerio del Ambiente, como órgano rector del sector, coordinar con el Ministerio de Planificación que se cumpla con la integración de la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial dentro de un marco de evaluación ambiental estratégica. Sí, claro. En este momento lo que pasa es que es una recomendación en el sentido de que, por ejemplo, hablando de la variable ambiental, está este decreto ejecutivo de los planes de gestión ambiental, que es el que más o menos introduce lo de la variable ambiental. Sin embargo, dice el decreto, a las municipalidades se les recomienda... sí, otro juego de palabras. Correcto, que incorporen esto, pero ninguna municipalidad ahorita está obligada, digámoslo así, a incorporarlo, y depende de la municipalidad, ¿verdad? Entonces no hay realmente un proceso, una planificación en ese sentido. En el capítulo 12 del agua, en la Ley Orgánica del Ambiente, se introduce el concepto
de evaluación ambiental, otra vez. ¿Cuál es el propósito de incluir esta percepción de evaluación ambiental para la elaboración, ejecución, otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar el recurso hídrico? Situación que hoy es sumamente controversial. Correcto, correcto. Y esto hay que verlo en el marco de la ley del recurso hídrico muy manoseada, que fue una ley progresista que salió de un proceso amplio de consenso, pero que al final en los textos sustitutivos que envió el MINADE fue manoseada y las partes más importantes fueron quitadas. Y además habla de evaluación ambiental, no de evaluación de impacto ambiental. Correcto, ya la evaluación de impacto ambiental desapareció y todo se llama evaluación ambiental. Interprete eso, váyalo a ver en el reglamento, a ver qué deciden qué es, no sé. Bueno, es que la evaluación ambiental, si nosotros definimos qué es evaluación ambiental, Héctor, es un diagnóstico, básicamente, de aspectos biofísicos y sociales. Por ahí va la cosa, hacer toda la pantomima, como dice, y en el fondo no hay obligación, pero a lo que voy es a esto, específicamente en los criterios en cuanto al agua, la aplicación de criterios. La ley orgánica actualmente establece que estos criterios, que son proteger y conservar los ecosistemas acuáticos, los que regulen el régimen hídrico. Y además el agua de dominio público. Correcto. ¿Verdad? Estos criterios se aplican en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones. En el proyecto de ley, ahí está lo sospechoso, dice que se aplicarán en la resolución de concesiones para el aprovechamiento, en la resolución de... ¿Y qué significa esto? O sea, la única forma de que usted pueda hacerlo ahorita, según la ley, según la Constitución, es que se le otorgue una concesión. Ahora, una resolución, ¿qué significa una resolución? Y si lo vemos con el proyecto de ley del agua y con otros proyectos de ley, como la ley esta de marco para el recurso hídrico para generación, entonces ya empiezan a aparecer patrones que son muy sospechosos, ¿verdad? Que tienden a hacer más expedito la aprobación de cosas para los desarrolladores. ¿Pretenden los legisladores darle independencia a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al crear la figura de personalidad jurídica instrumental? ¿Cuál será el propósito de crear esta figura para Setena, Héctor? Ya hay otros casos, ¿verdad?, donde se crea esto, entonces hay instituciones, y dentro del mismo MINADE lo vemos, donde hay, depende de la administración, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, y el Ministerio de Ambiente y Energía son como dos instituciones totalmente separadas, ¿verdad? Yo no entiendo la necesidad de hacerlo, máxime que según la Ley General de la Administración Pública, quien representa es el jerarca de la institución y es el ministro del Ambiente, ¿verdad? Sí. Ahora, no representante judicial y extrajudicial y coapoderado de todas las cosas. Así es. Y ahora resulta que no solo se le está dando una personería jurídica instrumental, pero ahora se le está dando la administración de una serie de fondos y se está creando la figura de un director que es como un gran gerente todopoderoso. Entonces, parece como que vamos creando una institución separada que va a responder a criterios diferentes y que va a ser, entonces va a ser mucho más manipulable. Bueno, ya esta administración definió que el viceministro de Economía era el superior jerárquico o el que estaba encargado de administrar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cosa sumamente grave porque violenta la Ley Orgánica del Ambiente. Imagínese. ¿Por qué establecer un Fondo Nacional Ambiental administrado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental si el Ministerio del Ambiente es por ley el que debe administrar los fondos públicos? De nuevo, ahí tenemos otro portillo y otra cosa que levanta sospechas. Veamos esto en relación con el cambio en la composición de la Setena. Se crea un cuerpo de funcionarios y por ahí alguna parte del proyecto habla de que los salarios de estos funcionarios nuevos tienen que ser competitivos en el marco, todo esto, la competitividad de la empresa privada y no sé qué, o sea, que va a ser muchos, muy superiores de lo que son hoy día y se van a mantener en un nivel al de la empresa privada. Entonces tenemos un fondo que va a irse principalmente en pagar las evaluaciones ambientales, los estudios para los grandes desarrolladores que después reembolsarán. ¿Va? Y ya eso del reembolso, ya puedes decir, mira que no te pago esto, que no, que te cuestione y se va a un proceso contencioso administrativo que puede durar una eternidad para pagar
a una serie de tecnócratas salarios elevadísimos y dedicación exclusiva, que ahorita actualmente es así, pero obviamente el régimen de salarios de la administración no es el mismo. Entonces, de nuevo, ¿por qué? ¿Para qué necesitamos manejar todo ese montón de recursos? Y además, tomemos en cuenta que se crea un fondo, pero nadie está hablando aquí, por ejemplo, de fortalecer otras competencias que establece la Ley Orgánica del Ambiente en relación con la participación en los consejos regionales, la comisión mixta, que simplemente dejó de funcionar, que es donde participan una serie de organizaciones del sector privado y la sociedad civil como asesores de la Secretaría. Bueno, el mismo Consejo Nacional Ambiental. El Consejo Nacional Ambiental. Nunca ha funcionado. Y el Tribunal Ambiental Administrativo, que tiene un financiamiento paupérrimo. Entonces estamos hablando de concentrar un montón de recursos en esta parte. Y otras partes, que son los contrapesos y los controles, los dejamos ahí al garete. Entonces, no entiendo tampoco. Los legisladores pretenden introducir una reestructuración organizativa de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para lograr una mayor eficiencia. ¿Por qué insisten los señores diputados en analizar las evaluaciones ambientales y no las evaluaciones de impacto ambiental? De nuevo, y la conformación de la nueva comisión es esclarecedora. Actualmente la comisión plena de SETENA, que funciona como eso, como una comisión plenaria que toma decisiones bajo un reglamento, todo eso que implica un quórum, la participación, una serie de procedimientos, que eso podría mejorarse sustancialmente. Lo que estamos haciendo es empeorándolo. Lo cambiamos. Esta comisión la integra un representante del MAC, nombrado por el MAC, uno del ICE, uno del Ministerio de Salud, del MOP, uno de las universidades, nombrado a través del CONARE. Lo cambiamos por un grupo de 5, ahora son 7, pero un grupo de 5 tecnócratas, un ingeniero, un biólogo, unos geólogos, no sé, nombrados y removidos directamente por el ministro del Ambiente. Ni siquiera por el director general ahora, sino directamente por el ministro del Ambiente, que son los que deciden las políticas, los que evalúan todo, y entonces le estamos poniendo un grupo que depende completamente de la jerarquía política, la misión de revisar y aprobar o no todas las diferentes evaluaciones o viabilidades, cuando en realidad deberíamos más bien estar ampliando la manera en que eso se hace y hacerlo bien, ¿verdad? Pero es obvio que la comisión plena no puede estar viendo todos los proyectos porque son demasiados, entonces tiene que funcionar de otra manera, tiene que, tal vez en las municipalidades, no sé, hay muchas otras formas de hacerlo, y el punto para mí en esto es, todos estos cambios tan importantes no han sido consensuado, ¿no? Por ejemplo, para eso está la comisión mixta, para recomendar y analizar esta clase de cambios, cero participación. Estamos analizando y evaluando posibles modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente por la actual administración legislativa. Vamos a un corte y ya volvemos. Modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente, una propuesta hecha por la actual Administración Legislativa 2006-2010. Para analizar el caso y las implicaciones que esto pueda tener, hemos invitado a Héctor González, director de FECON. Tanto en la Ley Orgánica vigente como en la propuesta de modificación en el artículo 84, inciso B, para ser precisos, Héctor, se recomiendan acciones para minimizar el impacto sobre el ambiente, así como técnicas para recuperarlo. ¿Por qué recomendar y no exigir acciones concretas para mitigar los impactos y recuperar esos ecosistemas? Correcto. Vea, la justificación en la exposición de motivos que dan los diputados proponentes dice que esta reforma del artículo 84 va a permitir una reestructuración organizativa para lograr mayor eficiencia. Y esto de eficiencia es como la competitividad, ¿verdad? Esto de eficiencia quiere decir menos trámites, quiere decir menos requisitos, quiere decir haga lo que quiera. Y yo me pregunto lo mismo, nosotros decimos, ¿por qué recomendar? Aquí hay un verbo, porque esto hay un montón tiene mucho de semántica este proyecto, de interpretación, que hay un verbo que sí hay que cambiar. ¿Por qué recomendar? ¿Qué pasa si no se quiere aceptar la recomendación? O sea, no entendemos eso. Sí, entonces no se cumple la norma. Por eso es recomendar, y por ahí vamos a encontrar otra serie de cosas
que queda de interpretación, que son verbos que no son los que deberían ser aquí. Además, este artículo, el 84, establece que en la actualidad es función de la SETENA atender denuncias e investigarlas en relación con el área de su competencia. Claro está, esto se lo traslada al Tribunal Ambiental Administrativo en el proyecto de ley. O sea, lo que tiene que hacer la SETENA es comunicarle al tribunal cualquier irregularidad para que esto se haga. Un tribunal que no tiene la capacidad ni financiera ni en personal, ni siquiera la función de hacer todas estas investigaciones. Sí, porque un tribunal es para resolver o dirimir conflictos administrativos en materia ambiental. Correcto, la SETENA debe hacer todas las investigaciones y todo lo que y de ahí va, sí procede al tribunal con todas las cosas, como debería ser. Ahora le endilga todo al tribunal que además no tiene con qué hacerlo, ¿verdad? Que es lo y la más grave. potestad. Correcto. Digamos que cambiar, inclusive que cambiara la potestad, pero entonces hablemos de reestructurar el presupuesto y la forma que funciona el Tribunal Ambiental Administrativo también. Además, otra cosa gravísima, acá llega este cambio, es que establece como funciones de la SETENA realizar inspecciones de campo antes de emitir sus acuerdos. Y eso es lo que dice ahorita la ley. Y la nueva dice, ¿cómo es? Coordinar, no realizar, coordinar cuando así lo considere conveniente las inspecciones de campo correspondientes, bla, 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 bla. Coordinar. Y por ahí sale otro también que obliga, tienen que hacer inspecciones periódicas, que dice, podrán hacer inspecciones cuando lo consideren conveniente. ¿Y qué tal si no consideran nunca conveniente? Entonces queda el proyecto sin inspeccionarse. Este artículo, además, hay dos cositas más. Actualmente es función de la SETENA elaborar las guías ambientales, que es, como digamos, todos los pasos y los procesos que tiene que seguir el procedimiento de evaluación. Ahora sí, procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Y ahora dice que estas guías tienen que implementarse, y, o sea, al final quedan como una mera recomendación. ¿Sí? Okay, si querés, seguís estos pasos así, y cuando actualmente son una obligación. Y tal vez en ese artículo viene lo único bueno, que se añade un inciso, el inciso K, que dice promover investigaciones en materia de evaluación de efectos ambientales acumulativos como base para la toma de decisiones. Eso es tal vez lo único rescatable, como dicen, de este proyecto de ley. ¿Cuál es el propósito de eliminar los diferentes sectores administrativos y académicos que conforman el Consejo Técnico de SETENA y otorgar las potestades al Ministerio, o en este caso al Ministro del Ambiente, para nombrar y destituir a estos funcionarios? Ya lo decían ellos mismos, lograr mayor eficiencia. O sea, que menos gente les critique lo que hacen y ya que pueda hacer lo que les dé la gana, Gabriel. Una figura muy utilizada por algunos legisladores desde hace algunos años es el establecimiento de procedimientos administrativos y técnicos vía reglamento. Y esto es un punto que quiero que lo analicemos con detalle, Héctor. En la modificación de la ley se pretende establecer una organización interna vía reglamento, así como el pago de funcionarios de SETENA. ¿Cuál es la razón para establecer este procedimiento? De nuevo, y aquí hay dos cosas. Primero que todo, vía reglamento, por supuesto, va a dejar en manos de unos pocos, del ministro, más bien del director de la SETENA y de este equipo, consejo, comité técnico, no me acuerdo cómo se llama, decidir todos los criterios que se aplican en los procedimientos de evaluación ambiental, etcétera, etcétera. Y más aún, acordémonos del transitorio que al final dice, ok, no hay reglamento, igual la ley se va a aplicar. O sea, entonces el reglamento queda todavía más. Entonces existe inclusive la posibilidad de que no se apruebe nunca este reglamento. Vea que la ley orgánica actual no ha sido reglamentada como debe ser y hay otro poco de leyes que tampoco se reglamentan. Entonces queda todo a criterio, a interpretación del director general y sus adláteres, el consejo técnico que es nombrado por el ministro. Eso es gravísimo, gravísimo. Muy serio. ¿Debe el consejo técnico agotar la vía administrativa en materia de evaluación de impacto ambiental? Yo pensaba que era el tribunal ambiental el que agotaba la vía administrativa. No es así ahora, entonces. Bueno, por supuesto, es que no debe. Por supuesto. No debe hacerlo y para eso está el Tribunal Ambiental Administrativo, para agotar la vía administrativa. Esa es la función del tribunal. Por un lado le estamos endilgando un montón de trabajo más al tribunal y por otro lado le estamos quitando su competencia principal. No entiendo esta contradicción. Aquí hay otro punto importante, Héctor. La Ley General de la Administración Pública establece
que el máximo jerarca de una institución es el representante legal y extrajudicial de una institución. Ya lo mencionamos esto. ¿Por qué pretenden los legisladores establecer un procedimiento que ya está claramente definido en la legislación administrativa costarricense? De nuevo, es en aras de la llamada eficiencia y competitividad. Véase la campaña que tenemos. Pero se está violentando el régimen jurídico. Entonces esto no debería pasar. Esta parte debería pasar, en la consulta de constitucionalidad no podría pasar. Y estoy seguro que va a haber otras partes que van a salir y sí, que violentan la Constitución y las leyes. Claro. Los procedimientos administrativos. Claro. ¿Por qué le asignan potestades de representación judicial y extrajudicial al secretario general de SETENA, si esto compete al ministro del Ambiente? Evidentemente, todo esto que estamos hablando, esto último que hemos hablado, toda esta reforma tiene el objetivo de controlar la escena, de debilitarla, hacerla un órgano completamente plegado, adscrito a la parte política que es el ministerio, o sea, pegada al Ejecutivo. Y en vez de fortalecer su independencia técnica, estamos haciéndola fácil de controlar y todavía debilitándola mucho más, ¿verdad? Y eliminando los, como decíamos antes, los controles, los balances, los actores externos, la participación de otros sectores. Vean qué grave que se elimine de golpe y porrazo la participación de las universidades públicas en la comisión mixta, cuando son precisamente tal vez los entes científico-técnicos. Correcto, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio son los que tienen más o menos los técnicos que mejor pueden hablar y decidir sobre estos asuntos, por un grupo, como dijimos, completamente de tecnócratas, completamente plegados al Ejecutivo. Sí, porque es importante aclarar que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento científico-técnico, donde usted evalúa aspectos biofísicos y humanos, aspectos físicos como geología, como geomorfología, como hidrología, como climatología, y en la parte biológica, aspectos ecológicos como tal. ¿Quién va a asumir esta responsabilidad tan seria desde un punto de vista científico, Héctor? Es correcto, y además ahorita hay que añadir algo más, y que a mí nos está preocupando y tenemos que entrarle a ese asunto, es los profesionales que hacen las evaluaciones de impacto ambiental son profesionales que al hacer la evaluación tienen fe pública, o sea, están suscribiendo un documento que se supone que es la verdad. Nos hemos encontrado... Ni siquiera se supone, es una obligación, ¿verdad? Correcto. Nos hemos encontrado, por ejemplo, estaba viendo yo la evaluación ambiental de un proyecto de estos piñeros, allá por la zona de Guapiles, y por casualidad veo la lista de especies y me encuentro un poco de aves marinas. Entonces, quien hizo esa evaluación de impacto ambiental copió de un documento, pegó aquí y así la presentaron y así pasó. Bueno, puede ser que ya estén comiendo piña las aves marinas. Yo sé, entonces viajarán hasta tierra adentro y a comer piña, las gaviotas y los pelícanos y no sé qué. O más bien será que a uno se come la piña y a otro le duele la panza. Lo que pasa entonces es que ni siquiera ya estamos dudando y estamos eliminando aquí la posibilidad de controlar la veracidad, la exactitud, independientemente de esos estudios. Y ese es uno de los principales papeles que juegan las universidades, ¿verdad? Bueno, es que además, en el proceso de evaluación de impacto ambiental, una vez que usted tiene el diagnóstico, determina los impactos, Correcto. Positivos o negativos. Correcto. Una vez que esto es aprobado, en el entendido en que el proyecto es viable, usted luego viene con los mecanismos de control y mitigación ambiental. Correcto. Cuando usted habla de evaluación ambiental, parece que está eliminando, ¿considera usted esos procesos de control y mitigación? Aparentemente sí, porque además, de nuevo, esto va a quedar a criterio del consejo técnico, ¿verdad? Que va a decir sí o no y valorará si sí o si no. Entonces, pues no entiendo, al final... tal vez a mí me van a decir que no porque les caigo malo, pues no soy del partido de ellos, pero a vos que sí, sos poderoso, les estás por otro lado construyendo en la campaña, qué sé yo, te van a decir que sí. Ahí se vuelve tan subjetivo que ya entramos en un terreno más que peligroso, ¿verdad?
¿Considera usted que un director general puede elaborar los instrumentos técnicos para la evaluación ambiental, Héctor? No, eso es un poder absoluto, eso es el autócrata. Porque eso está propuesto, ¿verdad? Correcto, sí. Dice exactamente funciones del director general, ejercer, aprobar o improbar las evaluaciones ambientales, considerando al efecto los dictámenes técnicos de la unidad técnica de SETENA. Y además, conocer y resolver de las denuncias presentadas por interesados, siempre que se refieran a proyectos, obras o actividades en proceso de evaluación o viabilidad ambiental. O sea, que de repente se vuelve hasta juez y parte y es una figura con un poder absoluto. O sea, decide qué y si te acepta o no y cómo se maneja el asunto. Eso es inaceptable, completamente. ¿Por qué se pretende eliminar el recurso de apelación ante el ministro de Ambiente? ¿Será para que tenga menos trabajo el ministro del Ambiente? Es extraño esto. Aquí están violentando la ley general de la administración pública. De nuevo estamos con estas contradicciones jurídicas tan elementales, ¿verdad? Y entonces, puede que no pase en la consulta de constitucionalidad de eso, pero bueno, la intención es clara, o sea, aquí se revela la intención y de nuevo, la ley orgánica del ambiente es lo más importante, es orgánica, integral y es del ambiente, todo. O sea, esta es la principal, pero es el patrón que hay en otra serie de leyes y en el proceder de esta administración de gobernar por decreto, ¿no? Establece el diccionario de la Real Academia, que es el idioma oficial de nuestro país, que una ley orgánica es la que se desprende directamente de la Constitución. Entonces tiene un peso específico, claro. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros estamos analizando y preguntando por qué se pretende violentar este proceso, Héctor. Además hay que añadir a esto, Gabriel, que cuando se definen las funciones tanto del Consejo Técnico como del Director General, al final, como el último inciso, dice algo así como, son funciones ABC, y el último es cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines. O sea, ellos se pueden dar sus funciones, podría ser, la función nuestra va a ser participar y aprender más, entonces vamos a verlos viajando por todo el mundo, cuánto congreso y reunión hay, y menos haciendo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Estamos evaluando las posibles modificaciones a la Ley Orgánica del Ambiente. Vamos a un corte y ya volvemos. Modificaciones eventuales a la Ley Orgánica del Ambiente, una ley que tuvo un proceso largo cuando fue aprobada, casi 10 años permaneció en el archivo legislativo, gracias al movimiento ecologista costarricense y a un grupo de diputados conscientes, esta ley fue aprobada en 1995. Para discutir sobre estas modificaciones, hemos invitado a Héctor González, director ejecutivo de la Federación Costarricense para la Protección del Ambiente. Las inspecciones que realiza SETENA son un deber y tienen que efectuarse periódicamente. ¿Por qué en la propuesta de los diputados de la actual administración se cambia el deber por un poder y las inspecciones se efectuarán cuando se considere conveniente? ¿Qué pretenden los legisladores con esta propuesta? Gabriel, este cambio es inaceptable, como tantos otros en este proyecto, y más bien debería mejorarse la forma, la calidad, la cantidad de las inspecciones. Como decíamos antes, esto... Sí, porque las inspecciones son para los controles ambientales. Correcto, y no solo, además, porque en los casos en que se tiene que hacer inspecciones, además para fundamentar sus resoluciones. O sea, que aparte de las inspecciones periódicas y obligatorias dentro del proceso de evaluación ambiental, de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, además serán inspecciones necesarias para fundamentar cualquier otra resolución que se tome. Ahora que haga criterio, de nuevo, de un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo nombrado por el ministro directamente, o sea, que responde directamente a sus directrices, y además
cuando se considere conveniente, sin que se defina además cuándo es conveniente. Por lo menos podría decir, es conveniente hacerlo en este y en este y en este punto del Sí, proceso. porque podría no ser conveniente. Por eso entonces no lo hacemos. De nuevo, es, ok, si vos nos caes bien o si no es conveniente molestarte, entonces no te inspeccionamos, pero si es conveniente molestarte, te voy a inspeccionar de día por medio. Entonces, es de nuevo, es la apertura en aras de la competitividad y la eficiencia, bla, 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 para los... O para favorecer el desarrollismo. Exactamente, los grandes desarrolladores y este cuento, ¿verdad? Y veamos, por Dios, veamos lo que está pasando hoy día con las regulaciones que existen, con la centena como es hoy en día, vea las noticias, vea lo que pasa en la zona marítimo terrestre de todo el país, con las aguas, con las piñeras, por Dios, si el desastre es de proporciones mayúsculas, la administración con el cuentito la iniciativa Paz con la Naturaleza, que más bien se debería llamar Descanse en Paz la Naturaleza, ahora más bien nos vienen proponiendo proyectos de ley como este, que es abrir aún más, desregular aún más, facilitar la inversión, de nuevo con la falacia de que eso genera empleos. Y discúlpeme, pero eso no es cierto, en primer lugar. Y acordémonos además que todavía hoy en día el turismo, por ejemplo, sigue siendo una de las principales actividades económicas del país, y con todos sus pros y contras. En primer lugar, el turismo se basa en la protección de las áreas silvestres y la calidad ambiental del país. Si lo vamos deteriorando eso, pues vamos a eliminar el turismo. Y además el turismo, bien que mal, es un buen distribuidor de riqueza. O sea, la gente que trabaja en turismo emplea más gente por turista que muchas otras actividades, y le distribuye un poquito mejor la riqueza que las maquilas o que las construcciones de estos complejos en la zona marítimo terrestre. La gente trabaja como peón de construcción y después no puede ni entrar, ¿no? Es curioso que hace 20 años se creó el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, y se dio un paso importante en la historia costarricense por parte de la administración del actual presidente. ¿Cómo es posible que hace 20 años tuviera una política en materia ambiental para establecer procedimientos de planificación y hoy se habla de paz con la naturaleza y se pretende modificaciones como esta a la Ley Orgánica del Ambiente? ¿Qué es lo que está atrás de esto? Doble discurso. Aquí es lo que hay detrás son los enormes intereses, y acordémonos que la agenda en este caso no es Costa Rica, es una agenda centroamericana más. No es para nadie es un secreto que la actual administración, el presidente del Ejecutivo, tiene vínculos muy cercanos empresariales con los grandes grupos empresariales centroamericanos. Por cierto, uno está detrás de la construcción de este mall ahí donde estaba el Colegio Lincoln, ¿va? Y así todos estos desarrolladores, y tienen intereses muy grandes. Entonces, ahí hay que abrir y abrir para que puedan hacer sus negocios y para que puedan, además, especialmente los capitalistas criollos, agarrar las migajas que quedan después de la aprobación y entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? ¿Debe existir un régimen especial de salarios para los funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental? Debería existir un régimen especial de salarios para todos los funcionarios, pero aquí lo que estamos creando, ¿no? O sea, partamos de que sí, digamos que el Estado no es un buen patrón en el sentido de los salarios que paga en comparación con la empresa privada, pero tampoco no se puede establecer esa comparación, ¿verdad? El Estado es una cosa y la empresa privada se rige por otros criterios. Pero ¿será constitucional eso? Eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué establecer un régimen aparte, verdad? Así, además por una ley, y que además se va a regular por un decreto. Y a mí me huele esto, o sea, que es a crear, el grupo de funcionarios que les vamos a pagar muy bien para que tengan buenos incentivos para hacer lo que yo les digo que hagan, y se acabó, ¿verdad? ¿Qué opina usted de la creación del Fondo Nacional Ambiental? Puñeta, el Fondo Nacional Ambiental existe, ¿verdad? Pero se le modifica en cuestiones que son muy dudosas. Por ejemplo, actualmente dice que parte del fondo son las reservas que se hagan en el presupuesto nacional de la República, o sea, que obliga, requeridas, las reservas requeridas, que obliga a que haya reservas en el presupuesto nacional para el funcionamiento de la centena. Actualmente se dice que se la constituirán, entre otras cosas, los fondos que anualmente el Estado le asigne en el presupuesto nacional. O sea, quiere decir que el Estado puede asignarle como puede no asignarle. Hoy día es obligación que los fondos que se requieran tienen que asignarse.
los que le asignen, si quiero vos, si no, vamos a ver cómo nos va. Además, otra cosa es y dice, déjenme leerlo aquí, dice, otro de los componentes de ese fondo es el reembolso de los análisis técnicos que realiza la Secretaría Nacional Ambiental en el curso del proceso de revisión, control y seguimiento de las evaluaciones ambientales. Que ya lo habíamos mencionado. Habíamos hablado de eso, reembolso. O sea, que yo gasto hoy y después aquellos me van a reembolsar en ¿qué? 5 días, no sé, después de que me hagan todas las... no entiendo esa parte. Además, ojo, otro de los componentes del fondo son los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o internacionales, privadas o públicas. Actualmente la ley no permite de instituciones internacionales, organizaciones privadas, internacionales o no. Sí, por eso es una obligación del Estado tener un presupuesto. Aquí la ley actual dice contribuciones de organismos nacionales e internacionales, organismos, de acuerdo con los respectivos convenios. Ahora permite a personas físicas o jurídicas, o sea que por ejemplo un desarrollador, te hago donaciones y así un poco compro indulgencia, ¿verdad? ¿Debe modificarse la ley orgánica del ambiente o debe permanecer la actual ley? Antes de contestarte eso, se me olvidaba aquí en el último inciso de este artículo del Fondo Nacional Ambiental establece un componente que no estaba antes, que creo que ya lo mencioné, que dice, óigase, el pago por compensación ambiental de megaproyectos y proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental que se establezcan como producto de las evaluaciones de impacto ambiental que se realice. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se determina qué es alto impacto? ¿Qué es una compensación? ¿Por qué? Por causar alto impacto, entonces lo causo y lo compenso. Bueno, pero además habían eliminado el concepto de impacto. Por eso. Habían planteado que era evaluaciones ambientales, no de impacto. Correcto, se contradice también por ahí. Hay otras 3 contradicciones muy grandes, por ejemplo, que obliga a las instituciones representadas en el Consejo a hacer aportes, cuando ahora el Consejo no tiene representación de instituciones, la están eliminando por un grupo de tecnócratas. Entonces, la misma ley se contradice, Gabriel. Entonces, ¿debe permanecer la ley actual o debe modificarse, Héctor? Puede y debe modificarse en algunos aspectos, pero para hacerla mejor. Esto definitivamente, todas estas modificaciones, excepto quizá la de estimular la investigación. Entonces mejor dejar la ley actual. Entonces, que se quede como está. Los cambios tienen que darse completamente en otro sentido, ¿verdad? Y como ya lo dijimos, tiene que haber mayor participación, mayor capacidad de la gente de informarse. Yo, como ciudadano, me afecta cualquier cosa que afecte el ambiente y tengo, en cualquier momento del proceso, tengo que tener la posibilidad de intervenir en ese proceso, hacer mis observaciones, presentar mis oposiciones, no solo entre los primeros tantos días hábiles desde que se publicó en la Gaceta, además de que se publicó en la Gaceta. En la ley actual orgánica del ambiente, y oiga esto que serio, se eliminaron las penas que se habían presentado en el texto original del Código del Ambiente. ¿Considera usted conveniente y mejor redactar una ley penal del ambiente en lugar de modificar la ley existente? Claro, porque además cambia hasta inclusive la imputación, ¿verdad? En este momento... sí, porque las sanciones no existen. No, las sanciones, las sanciones administrativas son mínimas y además, o sea, no tiene que haber una imputación directa al responsable directo de los daños. Y véase, por ejemplo, me llama mucho la atención recientemente que el Tribunal Ambiental condenó a Lida y al Senara por el pago de los daños ambientales causados en Palo Verde. O sea, los daños no los causaron el Lida y el Senara como personas jurídicas o como parte del Estado, lo causaron funcionarios que no hicieron lo que tenían que hacer. Pues creo que eran, ¿cuánto? 1.600 millones, no me acuerdo. Pero ¿y quién va a pagar ese daño? ¿De dónde va a salir esa multa si no del bolsillo de usted y mío, de todos nosotros? O sea, eso no puede ser. El funcionario que no hizo o que hizo, que incumplió por con su acción deber o por omisión, es el que tiene, primero que todo, o el empresario, o el desarrollador, o el evaluador ambiental, que son los que tienen que responder en primer lugar. Y por otro lado, vea qué bonito, estamos, el caso de este dirigente, don Abel, allá en Alajuela, ¿verdad? Que es dirigente de una organización comunal que pone una denuncia por una urbanización, no sé qué, que está haciendo en Abel Sánchez. Don Abel, y que le caen a él, y él sí, su patrimonio personal está respondiendo por eso. Los 2 funcionarios del área de conservación, creo, allá en Hermosa, del MINAE, guardaparques, que ponen una denuncia en cumplimiento de sus funciones, el mismo MINAE les está embargando el salario. A eso sí, vea qué bonito. Agradecemos
a Héctor González, director ejecutivo de la Federación Costarricense para la Protección del Ambiente. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.